Amados, gracia, paz y misericordia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro y Salvador, sea con todos y cada uno de ustedes. En el estudio anterior estuvimos viendo sobre el llamado que los seres humanos tenemos de adorar a Dios y que abarca todas las áreas de nuestra vida, yendo desde lo personal, lo familiar, lo eclesiástico e incluso de nuestra presencia en el mundo. Estuvimos viendo a través de la vida de algunos de los siervos del Señor, comenzando por Abel. También vimos a Jacob, llegamos hasta Abraham y vimos cómo fue capaz de llevar incluso a su propio hijo Isaac a ser sacrificado delante de Dios por ordenanza del Señor, lo cual Abraham fue fiel hasta el último momento, mostrando su disposición de darle absolutamente todo al Señor y una obediencia radical. Y por último también vimos sobre el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien se hizo a sí mismo el sacrificio, algo personal y muy intenso que ya venía profetizándose desde el Antiguo Testamento. Por otra parte, estuvimos hablando sobre el llamado que tenemos de involucrar a nuestros familiares, conduciéndolos a una relación con el Señor y fomentando en todo momento el amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, asegurándonos de que vivan una vida en y para Él, ayudándolos a crecer, algo que podemos fomentar a través de la lectura de la palabra, la oración y llevarlos a una relación íntima con nuestro Creador. Otro punto de gran importancia es sobre la ordenanza de diezmar conforme hemos sido prosperados. He aquí que es una ordenanza del Señor el apartar para Él el 10% de nuestras ganancias, lo cual consiste en ser una forma de adoración que ha sido establecida por Dios. Y hacemos referencia a 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, cuando el apóstol Pablo nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Quisiera llevarlos por un minuto a una pequeña reflexión, lo cual considero que es de gran consideración. Mire, si existen dudas sobre la manera en que hemos de adorar al Señor, si aún se alberga en el corazón la falta de certeza sobre cómo proceder delante de Él, agradarle y tener una relación fructífera, íntima y bendecida con Dios, acércate a su palabra, entra en ella, escudriñala. No debemos servir y presentarnos a adorar delante de Dios con dudas en el corazón respecto a quién es Él, qué ha hecho, cómo es, su santidad, su eterno poder y deidad, la historia de redención y tantos otros aspectos que necesitamos conocer y eliminar todas las dudas mediante el conocimiento de la verdad. Y créame, con total certeza, es imposible conocer a Dios y no ser llevados por su Espíritu a una adoración verdadera, sincera, espontánea, con total plenitud y mutuo deleite entre el Creador y su criatura amada, hecha a su imagen y semejanza. Recordemos las palabras de Jesús, nuestro Señor y Salvador, en Juan capítulo 8, versículo 32, cuando dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, como nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Realmente hemos de acercarnos a la palabra de Dios. Todas las dudas se fundamentan sobre la falta de conocimiento de la verdad. Y conforme a las palabras de Jesús en Juan capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Es por ello que necesitamos aprender a discernir la verdad de la casi verdad. Toda certeza, respuesta y discernimiento sobre Dios encuentra su máxima expresión en Jesucristo. Él es la respuesta. Por eso, el llamado está en conocer la palabra de Dios, la única inerrante verdad. Hemos de conducirnos en todo tiempo al conocimiento de Dios, de manera que vivamos para servir y adorar al Señor. En Josué capítulo 24, versículo 15, también vemos un hermosísimo llamado al compromiso, al amor y la fidelidad, a una experiencia congregacional y pública a manera de culto, lo cual no es algo opcional, sino parte de nuestro llamado como adoradores, por lo cual no es limitada al aislamiento fuera del grupo de creyentes. Josué capítulo 24, versículo 15 nos dice con total claridad: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor,
elijan ustedes mismos a quienes van a servir. ¿A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates? ¿O a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan? Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Amados, los templos fueron construidos como lugares para la oración y adoración al Señor, tal como está escrito en Isaías 56, versículos 6 y 7. En un llamado que no se habría de limitar a los templos, sino que se expande a la vida civil del pueblo, sobre todo en aquellas actividades más importantes para la nación. Algo que también se puso en práctica en las casas iglesias, sinagogas y donde sea que el cristianismo se volvía la religión del Estado, o ha sido mayoría entre los creyentes. Otro punto muy importante es que no se adora a Dios a través de imágenes. El Señor es espíritu y como tal ha de ser adorado y alabado de corazón. Donde quiera que estemos, en cada cosa que hagamos, con total amor y sinceridad, nuestra adoración ha de ser guiada exclusivamente a Dios. No debemos permanecer aislados, nos necesitamos mutuamente, ya que en ello se produce el crecimiento mutuo de los creyentes y el fortalecimiento de la iglesia en total unidad, compañerismo, tal como se declara en Hebreos capítulo 10, versículo 25, cuando nos dice el escritor: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Somos el cuerpo de Cristo, con Cristo a la cabeza y todas las demás partes trabajando juntos y en armonía. Y la iglesia no debe, de ninguna manera, confundir el objetivo de la adoración. Cuando se adora haciendo uso de la música, no es a los cantantes de la alabanza a quienes hay que glorificar, sino a Dios en todo tiempo, lugar y momento, ya que Dios no solo nos da voces y habilidades para cantar, sino también el motivo para hacerlo, el cual es Él mismo. Nuestros cantos a Dios pueden ser himnarios con salmos, pasajes bíblicos musicalizados, cantos con expresiones de agradecimiento y testimonios de su obra en nosotros, buscando en todo momento exaltar, alabar y glorificar exclusivamente a Dios. El salmista quiso transmitirnos de manera muy clara la exhortación a alabar y adorar a Dios con nuestros talentos. Veamos el Salmo 150 del versículo 3 al 6. Y el carácter universal de la música se manifiesta en la capacidad de reunir a la gente en adoración. Es además, a través de la oración, una manera muy común de adoración y comunión con Él, que se practica desde los inicios de la iglesia primitiva, como nos dice Hechos, capítulo 2, versículos 46 y 47. Levantando la voz a Dios, como vemos en Hechos, capítulo 4, versículo 24. Es un canal mediante el cual se satisface nuestro amor por el Señor, lo cual debemos buscar, sea mediante una oración significativa, ferviente, dinámica, viviente, haciendo que la iglesia continúe siendo casa de oración, tal cual nos dice Marcos capítulo 11, versículo 17, en la cual nos conduzcamos en humildad, reverencia y santidad, evitando todo tipo de elementos que puedan provocar una barrera en nuestra adoración y comunión con Dios. Amados, que la paz, la gracia y la misericordia de Dios, en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sea con todos y cada uno de ustedes, llevándoles a recordar el texto base de este estudio sobre la adoración a Dios, el cual se encuentra en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, y cito textualmente: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. A Dios sea toda la gloria, y a usted, muy amado del Señor, que Dios le bendiga.